La privacidad de los datos y la protección de la información empresarial se refieren a las prácticas y medidas que una empresa implementa para garantizar que la información confidencial y sensible que posee, como datos de clientes, información financiera, propiedad intelectual y estrategias comerciales, se mantengan seguras y protegidas de accesos no autorizados, pérdidas, robos o filtraciones. La privacidad de los datos se refiere específicamente al derecho de las personas a controlar el acceso y la divulgación de su información personal, como nombres, direcciones, números de teléfono y datos financieros. En el contexto empresarial, las empresas deben establecer políticas claras de privacidad y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables para garantizar que la información personal de sus clientes se maneje de manera responsable y segura. Por otro lado, la protección de la información empresarial se enfoca en garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos empresariales sensibles, como planes estratégicos, secretos comerciales, contratos, bases de datos de clientes, entre otros. Para lograr esto, las empresas deben implementar medidas de seguridad, como la encriptación de datos, la autenticación de usuarios, el control de acceso y la supervisión constante para evitar la exposición de datos críticos a amenazas internas o externas. En resumen, la privacidad de los datos y la protección de la información empresarial son fundamentales para la confianza y el éxito de una empresa. Al adoptar las mejores prácticas de seguridad y privacidad, las empresas pueden garantizar la protección de los datos de sus clientes y la información empresarial sensible, lo que a su vez puede ayudar a mantener la reputación y la ventaja competitiva. La privacidad de los datos y la protección de la información empresarial son fundamentales para la seguridad y el éxito de cualquier empresa. A continuación se detallan las características clave de ambas. Privacidad de los datos. Confidencialidad. Los datos deben ser confidenciales y solo deben ser accesibles para aquellos que tengan permiso para hacerlo. Integridad. Los datos deben ser precisos, completos y estar actualizados. Además, deben ser protegidos contra alteraciones no autorizadas. Disponibilidad. Los datos deben estar disponibles para aquellos que tienen permiso para acceder a ellos en todo momento. Esto implica que se deben implementar medidas de seguridad para evitar interrupciones en el acceso a los datos. Consentimiento. El uso de los datos debe estar basado en el consentimiento de los usuarios. Las empresas deben obtener el consentimiento explícito de los usuarios antes de recopilar y utilizar sus datos personales. Transparencia. Las empresas deben informar a los usuarios sobre cómo se utilizan sus datos y deben proporcionarles acceso a la información sobre los datos que se recopilan. Protección de la información empresarial. Identificación de los datos críticos. Las empresas deben identificar qué datos son críticos y cuáles son los riesgos asociados a su pérdida o filtración. Política de seguridad. Las empresas deben contar con una política de seguridad que establezca las medidas y procedimientos necesarios para proteger la información empresarial. Capacitación y concientización. Todos los empleados de la empresa deben estar capacitados en materia de seguridad de la información y deben estar conscientes de la importancia de proteger los datos empresariales. Seguridad física y digital. La protección de la información empresarial implica medidas de seguridad tanto físicas como digitales. Por ejemplo, control de acceso a las instalaciones físicas, contraseñas seguras, encriptación de datos y firewalls. Monitorización y evaluación. Las empresas deben monitorear y evaluar regularmente la efectividad de sus medidas de seguridad para detectar posibles brechas de seguridad y tomar medidas preventivas en consecuencia. En resumen, tanto la privacidad de los datos como la protección de la información empresarial son aspectos críticos para la seguridad y el éxito de cualquier empresa. Es importante que las empresas implementen medidas adecuadas para proteger sus datos y la información empresarial.
y que continúen actualizando y mejorando sus políticas de seguridad para adaptarse a los cambios en la tecnología y las amenazas de seguridad. La privacidad de los datos y la protección de la información empresarial son objetivos fundamentales en la gestión de cualquier empresa o organización. A continuación se detallan los objetivos de forma más específica. Privacidad de los datos. La privacidad de los datos se refiere a la protección de la información personal de los individuos, como su nombre, dirección, número de identificación, información financiera, entre otros. El objetivo principal es asegurar que esta información se maneje de manera responsable y se proteja contra el uso no autorizado, la divulgación indebida, la alteración o la pérdida. Los objetivos específicos de la privacidad de los datos incluyen cumplir con las leyes y regulaciones relacionadas con la privacidad de los datos, como el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, en la Unión Europea o la Ley de Protección de Datos Personales en México. Garantizar que los datos personales se recolecten y procesen de manera transparente y con el consentimiento del individuo. Proteger los datos personales contra el acceso no autorizado y el uso indebido. Proporcionar a los individuos el acceso a sus datos personales y la capacidad de corregir o eliminar la información inexacta. Protección de la información empresarial. La protección de la información empresarial se refiere a la protección de la información confidencial de la empresa, como secretos comerciales, información financiera, propiedad intelectual, entre otros. El objetivo principal es proteger esta información contra el acceso no autorizado, la divulgación indebida, la alteración o la pérdida. Los objetivos específicos de la protección de la información empresarial incluyen identificar los activos de información críticos y protegerlos adecuadamente. Implementar políticas y procedimientos de seguridad de la información para garantizar que la información se maneje de manera segura y confidencial. Garantizar que los empleados comprendan la importancia de proteger la información empresarial y que estén capacitados para manejar la información confidencial. Realizar auditorías de seguridad de la información periódicas para identificar posibles vulnerabilidades y mejorar las medidas de seguridad. En resumen, la privacidad de los datos y la protección de la información empresarial son objetivos críticos para garantizar la confianza del cliente y la integridad de la empresa. Al cumplir con los objetivos específicos de la privacidad de los datos y la protección de la información empresarial, una empresa puede garantizar que sus datos estén seguros y protegidos contra posibles amenazas. La privacidad de los datos y la protección de la información empresarial ofrecen una serie de beneficios para las empresas, los clientes y la sociedad en general. A continuación, se detallan algunos de los beneficios más importantes. Confianza del cliente. Cuando una empresa protege adecuadamente la privacidad de los datos de sus clientes y la información empresarial, ayuda a crear confianza en su marca y en sus productos y servicios. Los clientes son más propensos a hacer negocios con empresas que demuestran un compromiso sólido con la privacidad y la seguridad. Cumplimiento legal. Las empresas están obligadas por las leyes y regulaciones de protección de datos y privacidad, como el RGPD en Europa, para garantizar que la información personal de los clientes sea tratada de manera responsable y segura. El cumplimiento de estas leyes puede ayudar a evitar multas y sanciones, así como también a evitar la pérdida de credibilidad y reputación. Reducción del riesgo de fraude y robo. Las empresas que implementan medidas de seguridad y privacidad adecuadas pueden minimizar el riesgo de fraude y robo de datos, como el phishing, el malware y el robo de identidad. Esto ayuda a proteger a los clientes de la exposición de su información personal y financiera. Protección de la propiedad intelectual. La protección de la información empresarial también incluye la protección de la propiedad intelectual, como patentes, marcas registradas y derechos de autor. Las empresas que protegen adecuadamente su propiedad intelectual pueden evitar la infracción y el uso no autorizado por parte de competidores, lo que puede afectar negativamente su posición en el mercado.
Mejora de la eficiencia y la productividad. Las empresas que tienen un sistema de seguridad y privacidad bien establecido y comunicado pueden mejorar la eficiencia y la productividad, ya que los empleados pueden trabajar de manera más efectiva y sin interrupciones causadas por incidentes de seguridad. En resumen, la privacidad de los datos y la protección de la información empresarial son críticas para la confianza del cliente, el cumplimiento legal, la reducción del riesgo de fraude y robo, la protección de la propiedad intelectual y la mejora de la eficiencia y la productividad. Estos beneficios pueden ayudar a garantizar la continuidad del negocio y el éxito a largo plazo de una empresa. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.